el tema que yo he tratado en el libro es el de la erradicación y control de enfermedades. Vamos, el impacto de la epidemiología en la erradicación y control de las enfermedades infecciosas. En este sentido, este trabajo realmente fue una oportunidad que me dio Rafael Nájera y que yo agradezco, de completar otro que yo había hecho en mi tesis doctoral, que era lo mismo, pero hasta el año 70. Y en este caso se trataba de la posibilidad de completar todo el siglo XX, lo cual sí que era muy importante, porque el hecho más importante desde el punto de vista no solo epidemiológico, sino demográfico y yo diría que médico, ha sido la desaparición de la mortalidad infecciosa como un problema de la población, como un problema, por lo menos tal como venía definiéndose históricamente a lo largo de siglos, ¿no? El análisis de este proceso sí que comporta definir o replantear exactamente el papel de la epidemiología. La epidemiología es una disciplina relativamente moderna, con una práctica antigua, como veremos, pero como disciplina científica relativamente moderna, y lo que busca es enlazar el mundo de lo biológico con el mundo de lo social, de manera que las transformaciones sociales tendrían un reflejo en un tipo de patología, y esto es lo que estamos nosotros intentando. Esto es lo más nuevo, en el sentido de que lo que estamos buscando ahora, cómo enlazar a través de procesos y cadenas causales las modificaciones que ocurren a nivel molecular y a nivel tisular y a nivel orgánico con las exposiciones que el propio individuo y los grupos a los que pertenece tienen en el conjunto de la sociedad y en la transformación de la sociedad. Desde el punto de vista histórico, lo que la epidemiología ha ido haciendo, o la práctica epidemiológica, por entender el proceso preconstitución de la disciplina, pues era estudios observacionales en los cuales se podían establecer una serie de estudios empíricos en los cuales se podía partir de la aparición de epidemias y la explicación de estas epidemias en función, en un primer lugar, a los marcos teóricos, básicamente a la explicación hipocrática, pero en segundo lugar, y esto es lo importante, en la observación de la presentación de los hechos y en el análisis e intento de explicación de estos hechos. Otro grupo importante de este tipo de estudios lo constituye la distribución desigual de la enfermedad, fundamentalmente de la mortalidad y la morbilidad. Se ha hecho antes una referencia a ello, en relación a la presentación por clases sociales o por grupos sociales, en los cuales se podía observar cómo determinados grupos tenían mayor riesgo de mortalidad. Y aquí también las explicaciones vendrían desde los problemas estructurales a las respuestas individuales, pero básicamente la epidemiología empieza a estudiar este tipo de problemas y a buscar una explicación de la enfermedad en términos de lo social. Por último, otro grupo de estudios vendrían dado por la identificación de la presencia de la enfermedad en relación a determinadas alteraciones ambientales, básicamente ya fueran de forma natural, por ejemplo, terrenos pantanosos y paludismo, o ya sea por actividades agrícolas que comportaban la aparición o desaparición de determinadas enfermedades. Por ejemplo, estaría la relación del paludismo con el cultivo o no cultivo del arroz y la medición del impacto de la prohibición del cultivo del arroz. Son estudios que se desarrollan a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, etcétera. Y básicamente esto constituía, por tanto, un bagaje de conocimiento que estaba ahí presente sobre explicaciones de la enfermedad en términos más de aquello que estaba ocurriendo, también fenómenos decadenciales, ¿no? Todas estas observaciones contradicen el paradigma dominante, el que era el hipocrático, ¿no? El segundo lugar es la creación en la comunidad científica de una forma diferente, a partir de los cambios en la física, una forma diferente de contemplar los problemas científicos. Es lo que algunos autores llaman el positivismo espontáneo de los científicos, consiste básicamente en observar y experimentar, y que tendría una enorme importancia para el desarrollo de la epidemiología, porque a ello va ligado la observación de la enfermedad en el cuerpo humano,
la localización de los signos y síntomas en el cuerpo humano y una visión tanto geométrica de la presentación de la lesión, como que sería el espacio, como diacrónica en cuanto a la evolución, que sería el tiempo. La aparición de la entidad nosológica, la entidad clínica, significa igual ligada al concepto de especificidad clínica. Y el concepto de especificidad clínica es lo que permite la diferenciación de los conjuntos de síntomas y, por tanto, la aparición de la enfermedad y la aparición de la enfermedad infecciosa. Y esto permite establecer y verificar la hipótesis causal. A partir de que nosotros somos capaces de diferenciar una enfermedad, seremos capaces de identificar aquellos factores etiológicos que la están produciendo. Y a partir de ese momento la epidemiología va a tener un contenido de capacidad de explicar los procesos biológicos que son de su observación. Y a partir de ello, bueno, pues, y la aplicación del método experimental de Colbert-Bernard, lo que tenemos la capacidad de afirmar o de verificar las hipótesis construidas acerca de las hipótesis causales acerca de la producción de la enfermedad. Un tercer aspecto que va a tener importancia con el desarrollo de la epidemiología va a ser en las discusiones que en el seno de las discusiones para completar la teoría de la evolución tendrá las explicaciones de las variaciones observadas, cuantitativas o cualitativas, que darán lugar a la biometría o a la aplicación de la teoría probabilística. Y por último, el tercer elemento que constituiría todo el bloque que permite trabajar en enfermedades infecciosas, o en otras también evidentemente, es el acceso por parte de los científicos, los médicos, etcétera, a las fuentes de información objetiva. La fuente de información objetiva en Europa durante mucho tiempo han sido los registros parroquiales y el libro de defunciones y de enterramientos, donde constaba datos que permitían reconstruir los patrones de mortalidad y que a partir de 1868 incorporan las causas de defunción. Y a partir de ese momento empezamos a tener los movimientos de clasificación de las enfermedades, la clasificación internacionales y, por tanto, la homologación entre los distintos países de las causas de muerte. Esto se completa en España con la aparición de los movimientos naturales de la población, que aparecen durante la segunda mitad del siglo XIX en distintos periodos, pero que a partir de 1900 tiene un contenido. Y eso es lo que hemos utilizado fundamentalmente para el estudio que se ha realizado. Es decir, disponíamos de aquellos elementos explicativos de analizar la evolución de la enfermedad infecciosa en nuestro país. Lo cierto es que lo que permitió, y además disponíamos de un elemento que era una explicación científica, que era la teoría de contagio, definida a partir de los postulados de Koch, y a partir de él la verificación de la hipótesis a través de la microbiología. Por tanto, se disponía ya de criterios para poder empezar a trabajar. Esto configura los servicios de higiene pública, orienta la acción ya con criterios científicos y desarrolla una serie de servicios de atención a la población, como son los servicios de los institutos de higiene que se desarrollan en la primera mitad del siglo XX. La estrategia es la que marca la teoría de contagio, que es control del enfermo, aislamiento, control del ambiente inmediato y profilaxis y medidas de profilácticas a aplicar sobre el huésped, o control sobre los ambientes más inmediatos. El problema es si esas medidas serían, y esto nos lleva al debate que venimos teniendo de forma tradicional, si las medidas que se aplican, que se estaban aplicando, son suficientes para controlar la producción de la enfermedad o para explicar la disminución de la mortalidad en función a la aplicación de estas medidas. Y es evidentemente que no. Esto participa en el proceso, algunas de forma muy clara, ¿no? Como se ha dicho antes, el comienzo de la vacunación, y se hablará a continuación, a partir del año 63,
o la aplicación de la vacunación a partir de los años 85 contra el sarampión, bueno, se ve claramente el impacto sobre morbilidad, pero el impacto sobre mortalidad venía ya desde el último tercio, o el último cuarto, realmente del siglo XIX, donde se va observando ya la caída de la mortalidad. Bien, nosotros en este trabajo realmente hemos elaborado una hipótesis que esperemos poder continuar, desarrollarla y verificar si estamos en lo cierto, ¿no? La hipótesis es que la evolución de la mortalidad, en este caso infecciosa, es un proceso global de carácter estructural que se vincula a la modernización del país y en el que la resolución de problemas o las tensiones que generan en su aplicación generan cambios sociales, y bueno, que generan los cambios sociales y los cambios económicos o los cambios ambientales, van produciendo o tienen un impacto en la reducción de los problemas de la mortalidad infecciosa, o bien pueden generar situaciones de aparición de nuevos problemas. Es decir, lo que sería, estamos ante un proceso de eliminación de determinados problemas, pero estamos también ante un proceso de emergencia de otros problemas. Por ejemplo, la epidemia de SIDA, que aparece y que tiene un impacto claro sobre la mortalidad en los años 80, los años 90. O problemas de reemergencia, que aparecen siempre y se ve perfectamente en el trabajo, cuando las intervenciones sociales o médicas disminuyen y no llegan a alcanzar al conjunto de la población. Entonces aparecen determinados problemas que podrían estar considerados. Básicamente el impacto, por tanto, se centraría en el análisis del desarrollo económico-social, centrado tanto en las transformaciones económicas, en las mejoras salariales, en las mejoras de vida de la población y en la configuración de espacios específicamente humanos, como es todo el proceso urbano, en la modernización del Estado y sus instituciones, con el reconocimiento de los derechos y libertades del individuo a través del concepto de ciudadanía, la construcción de la administración pública y los sistemas de protección social. Y por último, la modernización de la ciencia, sin que el último signifique ni prioridad ni nada, sino simplemente una enumeración de factores. La modernización de la ciencia a partir de la nueva visión de la enfermedad, la construcción del pensamiento causal y su aplicación al control de la enfermedad, y la acción del Estado y las políticas, concretamente las políticas sanitarias y la creación de instituciones sanitarias, que son los elementos que contribuirían a la disminución de la mortalidad en conjunto y de la morbilidad. Nada más.